Vamos a leer Ezequiel 38. Hoy va a ser simplemente una introducción. Vamos a dar unas definiciones que son necesarias para entender lo que vamos a leer ahora, pero lo vamos a explicar en la semana que viene. Pero es necesario. Ezequiel capítulo 38, del versículo 8 al 12. Ezequiel 38, del 8 al 12 dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de unos años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moraron confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir las tierras, serás tú y todas las tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, tras ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Para qué? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la tierra central, en la parte central de la tierra. Esta es una profecía que se dio hace 2700 años. Se le dio a Ezequiel, y de la persona habla de dos cosas. Primero, el invasor, y segundo, la invadida. El invasor va a ser todo el norte de Israel, al norte de Israel. La semana que viene vamos a ver quiénes pueden ser, o según la Biblia y las coordenadas que nos da, qué ciudad está más al norte de Israel. Y la otra, la invadida, va a ser Israel. Y vamos a aclarar algo, pero primero vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y oréis de guerra. Se está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, y los discípulos le preguntaban: ¿cuándo va a ser el fin? Entonces el Señor les puede decir varias cosas. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Escuchen, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se engañarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse aumentado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a aclarar algunas cosas que son importantes. La profecía bíblica está referida siempre al pueblo de Israel. Muchos ya conocemos y decimos: ah, no, las señales antes del fin. Ah, no, son para el pueblo de Israel. Nosotros no. Y hay una pequeña equivocación allí. ¿Por qué? Porque aunque la profecía sea para Israel, nosotros vivimos paralelo a Israel. O sea, vivimos en el mismo tiempo que Israel. Y lo que suceda alrededor de Israel nos va a afectar a nosotros también. Entonces, si bien las profecías son para el pueblo de Israel, nosotros tenemos que abrir ojo, porque en ellas están también
el contar el tiempo y el saber el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo lo vamos a ver ahora en esta invasión que está teniendo Rusia contra Ucrania? Muchos dicen, los ucranianos, no nos afecta. Pero cuando nosotros llegamos a la Biblia nos damos cuenta que el Señor ha dejado todo escrito. Inclusive, les doy algo para que vayan masticando. Si ustedes se dan cuenta, todo el caos que va a venir después en los 7 años de tribulación, el continente americano no existe, porque el centro va a ser el Oriente, el centro va a ser el continente europeo, al otro lado. Y en la Biblia, en Apocalipsis, dice que la tercera parte de la población, la tercera parte de los animales, la tercera parte será quemada, será muerta, será envenenada, etcétera, etcétera. Y oh casualidad que nosotros de este lado somos casi la tercera parte del planeta. Entonces, nosotros no podemos vivir ajenos a la realidad que se vive del otro lado, sabiendo que aunque las señales son para Israel, tenemos que prestar atención porque ¿qué dice el Señor? Mirad la higuera, o mirad cuando vienen las nubes. ¿Qué te dice? Que tenés que darte cuenta que algo va a pasar. De la misma manera va a pasar algo con nosotros. ¿Cuál es, a ver, una de las situaciones actuales? Nosotros tenemos que entender, y esto es parte de otro estudio que después lo podemos tener, desde la muerte del Señor Jesús, vamos a hacer una línea del tiempo, acá lo vamos a poner el milenio, ponerle los 1000 años, y acá le vamos a poner el fin. Y acá vendrán los cielos nuevos, le vamos a poner un solcito, ¿verdad? Tierra nueva, bueno, todo esto. ¿Qué pasa? Desde la muerte del Señor Jesús, nosotros tenemos un tiempo hasta llegar al fin de los tiempos. Dice la Biblia que el Hades entregó a sus muertos, que la tierra entregó a sus muertos, y después de que hubo entregado a los muertos, dice que no hubo lugar ni para la tierra ni para el sol, y desaparecieron. Luego dice la Biblia que viene un cielo nuevo, tierra nueva. A pesar de que hay un montón de teorías de si nosotros vamos a estar en esa tierra nueva, cielo nuevo, si verdaderamente era literal que se iba a destruir la tierra o no, no es muy importante. ¿Qué sucede? Acá, cuando empieza el milenio, tenemos 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Ok? Son estos últimos 7 años de la vida. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en este paréntesis. Desde la cruz de Cristo hasta estos 7 años antes del milenio. Nosotros estamos aquí. Digo esto antes de los 7 años de tribulación porque todavía, según algunos, todavía no hemos iniciado el tiempo de los 7 años de tribulación. Acá va a haber 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué va a suceder? Hay diferentes teorías de que el rapto va a ser pretribulacionista, que Dios va a venir a buscar a su iglesia antes de la tribulación. Hay otra teoría que dice que el rapto va a ser en la mitad de la tribulación, que nosotros vamos a vivir los primeros 3 años y medio en la tribulación, y que de los 3 años y medio en adelante está la gran tribulación, nosotros no vamos a estar. Y la tercera dice que el arrebato viene directamente al final de los 7 años. No es el tema de hoy, no lo vamos a tratar eso, pero sí quiero que sepan esto porque esto es lo que va a ser importante para la semana que viene, y apréndanselo y anótenlo. La Biblia declara que en estos 7 años de tribulación, al tercer año y medio, un líder que ya había surgido anteriormente se va a posar sobre el trono del templo. En ese lugar él va a sacrificar algo inmundo para los judíos. El templo era judío, es judío.
Dicen algunos teólogos que lo que va a sacrificar es un cerdo. Va a cesar el sacrificio porque los judíos siguen haciendo sacrificio. Ellos no creen que Jesucristo vino como el que nosotros creemos. Ellos lo están esperando todavía. Por lo tanto, el canon judío dice que tenía que venir un Mesías. Como ellos no lo han encontrado, ellos siguen haciendo sacrificio. A la mitad, el líder mundial que va a haber va a hacer cesar el sacrificio y va a sacrificar un cerdo. Esto es el panorama profético que tiene la Biblia. Ahora, de acá para atrás, viniendo a nuestros días, tiene que pasar algo grande que se llama la invasión de Israel. Israel, es lo que hemos leído, tiene que ser invadido por los países del norte. Tienen que hacer una alianza, unirse entre ellos e invadir Israel. En esa invasión donde va a haber muerte, puede haber bombas nucleares, puede haber un montón de cosas. En ese lugar va a surgir alguien que va a hacer la paz con el mundo. Y ese que haga la paz con el mundo, la Biblia lo dice como la abominación desoladora, como el anticristo. Y lo vamos a ver al final de la clase de hoy. ¿Qué pasa? Hoy en nuestros días se nombra, eso lo voy a dejar, se nombran muchos títulos que quizás nosotros no los tenemos en cuenta. Se los voy a escribir. Ahí está, bonito. Bien, no sé si me falta alguno. Ah, y ahí sí, me falta el principal. Me falta el principal. Bien, ¿qué sucede? Hoy en día en la televisión lo único que se escucha, ¿qué es lo que es? Que la OTAN quiere que Ucrania forme parte de sus estados. Estados Unidos apoya a que Ucrania venga a ser parte de la OTAN. Rusia está re enojado con Estados Unidos, que quiere que Estados Unidos se vaya, que quiere que Ucrania sea de Estados Unidos, de Rusia, etcétera, etcétera. Surgen nuevamente estas siglas en estos tiempos. ¿Cuál es? Unión de las Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas. La antigua Unión Soviética. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué sucede? Todo esto es lo que nosotros estamos recibiendo en nuestros ojos hoy día. Y muchos de nosotros, como yo, mi esposa y mi hijo son testigos, no entendíamos algunas cosas. Entonces, investigando, logramos descubrir que en esto hay una relación directa con la invasión que va a recibir Israel al cabo de un tiempo. No se sabe cuándo. Pueden ser 1 año, 2 años, 5 años, pero no se sabe, pero va a pasar. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver si Rusia está metido en Ucrania, no en Israel? Bueno, te comento. En primer lugar, ¿qué es lo que es la OTAN? La OTAN es una organización, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. No te dijo nada, no importa. ¿Qué sucede? La Segunda Guerra Mundial termina en el 1945. Las guerras mundiales se dan cuando potencias del mundo se enfrentan entre sí. Siempre hay alguien que vence, y siempre hay alguien derrotado. En las 2 guerras mundiales, los derrotados fueron los alemanes. Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Los pueblos, principalmente impulsados por Estados Unidos, dijeron, no puede ser que una potencia reciba daño de otras y que se arme un despimplome como este. Entonces, el 4 de abril de 1949 en Washington se firma
el Tratado de las Naciones del Atlántico Norte. ¿Qué dice este tratado? Que cuando una potencia se ve en peligro por otra, todas las que forman parte de esto salen a la defensiva. Hoy día son 30 naciones las que participan de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Hagamos esto. Si algo le pasa a Estados Unidos y Rusia le quiere bombardear a Estados Unidos, 30 naciones se ponen de pie y bombardean Rusia. Porque hacen cuenta del artículo 5 de la OTAN, que en donde se ven en peligro y lanzan misiles. Esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos está tan necesitado de que Ucrania se meta a la OTAN? Si ustedes ven el mapa, está Rusia acá, la vamos a poner así, obvio que tiene idas y vueltas, tiene de todo. Está Ucrania acá y está Estados Unidos acá. ¿Qué pasa? Si Estados Unidos logra meter a la OTAN a Ucrania, Estados Unidos está habilitado para poner misiles de acá a Rusia. Y en 5 minutos Rusia es destruido y devastado por completo. Que si lo hace desde acá, son interceptados y no se puede. Y no puede tampoco abrir armas porque al no estar en la OTAN, no hay un te defiendo, sino que se tiene que quedar calladito. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Que Ucrania se meta a la OTAN para poder sacar a Rusia del medio. Porque vamos a ver que lo que está en juego es Europa. Está Estados Unidos, Rusia y Europa al medio. Los dos quieren Europa. Entonces Estados Unidos está con las manos atadas mientras Ucrania no sea de la OTAN. En cuanto Ucrania sea de la OTAN, Estados Unidos saca del medio a Rusia y toda Europa es de Estados Unidos. ¿Por qué? Todo el continente oriental está lleno de petróleo. Está lleno de petróleo. Quien gobierne Europa, quien gobierne el Oriente, gobierna el mundo. Entonces esto es lo que quiere Estados Unidos. ¿Y qué dijo Rusia? Ni loco te voy a dar Ucrania. Y así pasó que empezaron a tener un conflicto tremendo. ¿Y qué pasó? Estados Unidos, junto con algunos europeos, estuvieron cortándole las manos a Rusia. Cortaron un sistema que creo que se llama el SWIFT, no me acuerdo bien, en donde Rusia no puede transferir ni recibir transferencias económicas. Quisieron agarrarlo de las manos para que no pudiese soportar 2 o 3 meses y se diera la vencida y dijera, no, yo me rindo, dejo Ucrania. ¿Qué pasó? Que vino China y le dijo, Vladimir, acá tenés platina. Acá tenés platita. Entonces, ¿qué hizo Putin, el representante de Rusia? Genial, ahora yo tengo el poder. ¿Saben por qué? Porque Rusia abastece a Ucrania, para acá abajo está Alemania, y toda la parte de abajo en Europa lo abastece de gas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso también lo escucharon, ¿vieron? Uy, en Europa se van a morir de frío este año, van a tener que hacer restricción de energía. ¿Por qué? Porque de Rusia depende que ellos tengan calefacción, tengan luz, tengan todas estas cosas. Y me falta un personaje importante. Vladimir Putin es el representante de Rusia. Estuvo involucrado en la antigua Unión Soviética. Cuando en el 1991 la Unión Soviética se cae el comunismo, se cae el muro de Berlín, se caen, ¿qué sucede?
Rusia pierde 13% de su territorio. Uno es ucraniano. Después tenés, los tengo anotados, pero son re difíciles. Kazajistán, Fijistán, Ojokostán, no sé, son todos así. ¿Qué sucede? El sueño de Vladimir es volver al comunismo y a la Unión Soviética. Entonces está recuperando desde el 2000 cada una de las naciones que con la caída del comunismo en el 91 perdió. Entonces el objetivo principal es Ucrania y va a seguir con Lituania, Estonia, que se fueron todos ¿para dónde? Para la OTAN. Se metieron allá adentro. ¿Para qué? A la OTAN. Se metieron a la OTAN ellos. Entonces ahora este líder político quiere recuperar todo eso que había perdido. Les digo un dato. Putin estuvo como jefe general de la KGB. ¿Se acuerdan las películas que veíamos hace varios años atrás? Oh, representante de la KGB. Decían, en las películas. Era una organización secreta donde... Sigue estando todavía. Donde todo lo que va en contra del Estado es investigado. Y Putin estaba metido en eso. Es una estratega militar como nadie, un líder militar tremendo. Lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, sabe cómo hacerlo y sabe cómo va a terminar. Lo que pasa es que muchos de estos, principalmente Estados Unidos, uno de los comentaristas, uno de los teólogos dice, Estados Unidos realmente no se sabe si es tonto o qué pasó por todas las cosas que ha hecho. La última que hizo, ¿saben qué fue? Volar uno de los gasoductos que viene de Rusia hacia el sur. Increíble. Lo único que afectó fue Europa. Hizo que Europa se encendiera. Bien, ¿qué pasa con toda esta información? Y con esto voy terminando. Todo esto nos da un panorama de lo que, o del lugar hacia donde nosotros estamos yendo. Nosotros estamos aquí y acá está la invasión de Israel. Pero esto no va a suceder si todo esto no va en aumento. ¿Qué va a suceder? El conflicto que hay hoy día se halla en los órdenes de lo social, lo político, y no me van a decir que no, lo económico, y ustedes dicen, no, pero cada vez las iglesias están más llenas, pero hay una decadencia religiosa en donde ya no se está hablando de Jesucristo y su sangre, se está hablando de otras cosas. La decadencia en estos 4 ámbitos está siendo hacia donde nosotros vamos, y todo esto se va a profundizar y va a ir cada vez peor. En la Primera Guerra Mundial, con esto termino, Alemania es derrotada. Firma un tratado para poder pagar los gastos de la guerra a los demás países. Esto le ocasiona una pérdida abismal y Alemania, de ser una potencia por la revolución industrial, empieza su caída hacia abajo. En un momento cuando la economía, la población, la sociedad estaba devastada, surge Adolf Hitler, quien anula las transferencias para la deuda de la guerra y la empieza a meter adentro de la nación. Y Hitler empieza a levantar a Alemania y la levanta de tal manera que en la Segunda Guerra Mundial Alemania es la protagonista y empieza a conquistar, empieza por Polonia, empieza por los países del norte y hace un tal lío Alemania de la mano de Hitler que las demás potencias se suben, se mete Estados Unidos gracias a Japón que le manda en Pearl Harbor unas bombas,
y después Estados Unidos termina la guerra mundial con una bomba que es en Hiroshima y Nagasaki, y ahí termina toda la guerra. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la enseñanza que yo les quiero dejar? Que cuando Alemania estaba hundida, cuando había caos, y no es casualidad, económico, social y político, ¿surge quién? Un líder. Un anticristo. Un líder. Y hermano, ¿sabes qué pasa? Que cuando el caos abunda, es el mejor escenario para un líder. Hermanos, este líder está profetizado. No se sabe si esta crisis es la que va a traer al anticristo. Alducin dice que tiene que ser sirio. El anticristo tiene que ser sirio. Pero eso es parte de otro estudio, no me lo boicoteen. ¿Qué pasa? No se sabe si esta crisis va a ser la última. Porque como me decía mi hermano, hay muchas veces que ha dicho, che, Cristo viene. Esto sí es ahora. No se sabe. Pero para mí, estamos viviendo una de las últimas crisis. Vos me decís, ¿por qué? Bueno, te digo por qué. El líder que va a traer paz al mundo tiene que tener presencia en el mundo. Hoy día, a pesar de los otros años, o a diferencia con los otros años, la tecnología que hoy nosotros tenemos es diferente. Hoy vos podés estar en vivo acá y estar hablando con alguien de Checoslovaquia, de Irán, de Oriente Medio, de cualquier lado, en tiempo real. Primero. Segundo, algunos, no soy antivacuna, ya se los anticipo, pero algunos se dieron cuenta o dijeron que todo el tema de la vacunación del COVID fue una sala de ensayo, ¿o no? ¿Cuántos millones de los 8.000 millones que somos, de los 8.000 millones que somos en el mundo, cuántos se vacunaron? El 90%. ¿Ah? El 90%. El 90%. Cuando el líder que va a traer paz se levante, tiene que tener ese poder. Tiene que tener ese poder. Acuérdense que este líder, el anticristo, va a marcar a todos en la frente o en la mano. Y todos van a aceptar. No era el chip o no era la vacuna, la marca de la bestia. Pero qué bien le salió el ensayo, ¿no? Porque la mayoría nos vacunamos. Hermanos, está profetizado que Israel va a hacer un pacto con el diablo, con el anticristo, donde el anticristo le va a proporcionar paz. Y esta escritura está en Isaías, cuando después de que firmen ese tratado, a los 3 años y medio, el anticristo los va a traicionar a Israel. Y también está profetizado. Ahora, todo esto está haciendo un auge para que este líder mundial surja. Y recuerden, por si alguno no lo sabe, el líder mundial va a tener política, economía y religión en una. Y todo esto se va a lograr con el paso del tiempo. Alguno puede no creerlo, alguno puede decir, bueno, quizás no es tan así. Pero ¿saben qué? Les digo de corazón, sinceramente, a mí me da paz pensar que esto es lo último, porque anhelo más que mi Señor venga. Anhelo más que mi Señor venga. No hablemos de la perversión, no hablemos de todas las otras cosas. Igual que, por ejemplo, hay una agenda global que está predestinada para el 2030, que se apruebe en todas las naciones. Esa agenda global tiene que ver con la disminución de la población. Y qué casualidad, que el aborto es uno de los métodos más eficaces para reducir la población. Qué casualidad, la libertad de género
Cuando dos chicas o dos chicos se unen, no pueden tener hijos. ¡Oh! Y nosotros estamos... Perdón. Quizás como iglesia estamos... ¡Ah, aleluya, aleluya! Pero no estamos viendo la realidad de que el mundo se está preparando. Las señales son para Israel. Está todo bien. Pero vas a ver pasar las pelotas por al lado. Porque estamos viviendo con Israel. Y todas estas cosas es parte de un orden mundial que se está gestando y que le va a venir a poner el sello de oro en la abominación desoladora que llama el apóstol Pablo. Hermanos, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de anhelar que el Señor venga. Nos vayamos acá no. Yo no estoy de acuerdo con que nos vamos a ir después de la tribulación, pero ponele, ¿nos vamos a los 3 años y medio del principio o nos vamos antes? No importa, pero nos vamos. Anhelemos eso. Y cuanto más digamos, no, pero quizás no es posible esto, es porque no sentimos en el corazón que quizás el Señor está cerca. Y para mí, hermanos, está muy cerca. Está muy cerca. Es tiempo de que la iglesia, es tiempo que nosotros como individuos nos despertemos, que prediquemos el Evangelio, porque no sabemos si mañana la persona que tenemos enfrente va a estar y necesita de Cristo. Oramos. Hermano, déjame aclarar. Si alguien tiene alguna pregunta, perdón. Dale. De Nueva York venía un hermano, un teólogo, a la iglesia donde yo estaba y hablaba bastante de esto. Es más, él dice que Estados Unidos desaparece, o sea que no va a estar en los ¿cómo se llama? En los juicios finales. Sí. No, en las profecías. Las profecías, sí. América del Sur tampoco, desaparece todo, Norteamérica y América del Sur desaparecemos todo. Desaparece. Lo que yo tengo entendido que nosotros, antes de los 3 años y medio, periodos, y después están los otros años y medio, somos raptados. Acá, esta es la primera teoría. Antes de la tribulación, Acá nosotros nos vamos. Sí. Estos 3 años y medio son de engaño. De engaño, ¿sí? Donde va a estar los 144.000 predicando el Evangelio. Es lo que tengo entendido yo. Como engaño. Ahí va a ir el 666 todo. Y después viene de acá se desata todo. Es lo que yo tengo entendido. No sé si está bien. Sí, esto es parte de un estudio que habría que hacer y que la iglesia tendría que saber. Pero los 144 y la marca del 666 están a partir de los segundos 3 años y medio. De los segundos. ¿Por qué? Porque el anticristo se manifiesta cuando hace cesar el sacrificio. Muchos toman, se manifiesta cuando se da a conocer. No. La manifestación en la palabra de Dios es cuando se descubre la esencia de la persona. Judas se manifestó no cuando estuvo con ellos, sino cuando le entregó. Ahí se manifestó el ser que era dentro. ¿Qué sucede? Yo tengo, esto es algo personal mío. No lo tomen como que es de la iglesia, esto es algo personal mío. Segunda de Tesalonicenses 4, 6 al 8 dice que hay alguien que detiene a este hombre de maldad. Exacto. Y hasta que ese que lo detiene no se ha arrancado, no se va a manifestar el hombre de maldad. ¿Qué entiendo yo? Que el Espíritu Santo lo tenés vos y lo tengo yo. Lo tiene la iglesia. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, la iglesia no tiene que estar. ¿Se entiende? Por eso yo me amoldo más a la teoría de que nosotros los primeros 3 años y medio lo vamos a ver, pero el anticristo va a hacer gestiones de paz ahí nada más. Pero nosotros ya nos vamos a dar cuenta que es el anticristo. Sí. Yo creo que nos damos cuenta de quién es el anticristo. Kevin, perdóname, disculpame. Yo creo que el Espíritu Santo desaparece cuando desaparece la iglesia. Sin porque duda, se va a mandar lo que porque quiera. No se vos puede sos que la estemos iglesia. los 3 años y medio nosotros. Es lo que tengo entendido yo, que no vamos a estar. Bien, esto no era parte del estudio, pero lo podemos estudiar. Ya que Porque... la tribulación la van a vivir, la vamos a vivir los creyentes. Exacto.
porque esos 7 años es la última semana de las 70 semanas De las Daniel. 70 semanas de Daniel. La gracia es lo que nosotros estamos viviendo, que es un paréntesis donde Dios, Romanos 9, Dios incorpora a la iglesia a la simiente de Abraham. Y otra, disculpame, y otra parte que no mencionaste, estás dedicándote a la parte de la guerra y todo esto, Sí. es la parte del calentamiento global, de los terremotos, de los volcanes que están explotando todos los días, Los terremotos que son tem- más seguidos. de estas Y temperaturas que tenemos ahora que no son normales, de que en Estados Unidos se congelaron, se congeló todo hace muy poquito en el invierno. los deshielos, la en falta el de sur, agua. el polo norte, el polo sur. Sí, Juan, iba a decir algo, después vos hablas. Yo creo que bueno, Dios nos dando luz como para que nosotros veamos algo del futuro, pero no en su totalidad. O sea, No. es como lo suficiente para que nos preparemos, pero no tanto como para que nos desviemos, ¿no? Exacto. Un ejemplo que yo siempre pongo es el de Israel. O sea, vos mencionabas la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la profecía que dice, nacerá una nación en un día. Isaías 11. Entonces los teólogos, todo desde anterior a la formación o sea, en el año 48, en un día Israel fue nación. Exacto. Anterior a eso, los teólogos leían, decía Israel esto, Israel el otro, y decían, era simbólico, tendrá que ver con otro pueblo, porque Israel no existía, directamente estaba desaparecido. O sea, existían comunidades judías en todos lados, en Europa, en todos lados, pero Israel no. No. Entonces ellos no entendían en ese entonces, vamos a hablar de que es el año 1800, 1850, no entendían qué quería decir. Entonces ellos tenían una luz de acuerdo a su época, no les hacía falta en su época saber más. ¿no? Bueno, Era lo necesario. entonces viene ahí el fin de la Segunda Guerra Mundial, surge Israel. Todas las profecías, lo que está viendo ahí, está relacionado con Israel. Entonces ellos no entendían eso. Entonces la luz que tenían era para su época. Nosotros recibimos luz también como para prepararnos justamente, ¿no? Ahora los detalles no, creo que el Señor no nos los ha revelado en su totalidad. Eso tiene que dejarnos tranquilos, ¿no? Claro. Porque uno lee Apocalipsis, ¿sí? Vos lees todo lo que dice ahí Apocalipsis, dice que vino un ángel y volcó ajenjo sobre las aguas, y que, bueno, entonces si vos lo leías, por ya te digo, 1850 decía así, viene un ángel con sus dos alitas y un vasito y vuelca el ajenjo, ¿no? Claro, ¿y cómo le explicás vos a una persona, por ejemplo, de esa época o de la época del apóstol Juan, lo que es una guerra biológica, por ejemplo? ¿Podés? Sí. Lo formidable de la palabra es eso, que te está explicando, por ejemplo, lo que vos lees ahí en Apocalipsis, si fuera una guerra mundial nuclear mundial, ¿no? Te lo está explicando hace 2000 años. ¿Sí? Es como decían, no, ¿cómo le explicamos a un cavernícola lo que es un microondas? ¿No? Si yo te quiero explicarle, ¿cómo hacer? Y bueno, vos tenés que usar lo que hay. Sí. O sea, vos si viste el rayo cuando cae, se prende fuego, y tratar de con lo que hay, y él te va a entender, pero a su manera. Sí. O sea, no te va a entender exactamente. Bueno, la palabra tiene eso. Yo creo que nos está mostrando el futuro para que nosotros nos vayamos preparando, pero creo que hasta que no sea el momento no vamos a entender absolutamente. No, seguro. Ahora, hay una hermosa... Igual. Perdón. Ah, Dicen que el río Éufrates Se va secando. Se está secando. Se está secando. bueno, en la tercera guerra mundial, que es la denominada Armagedón del Apocalipsis, tiene que el Éufrates secarse para que todos los reyes de los pueblos se unan y puedan pasar en seco por ahí.